Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Se ve extraño ver ya la iglesia a la mitad. En la mañana no le cabía un alma y hoy está a la mitad. Se ve extraño. No sé si tú tuviste la misma impresión, pastor, ¿no? Pero se ve extraño. Aún así, los que somos los que estamos, y los que estamos somos. Creo que así dice más o menos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a leer un versículo que será nuestro centro de estudio en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Dice así el apóstol Pablo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Antes de iniciar con lo que va a ser el análisis de este versículo, creo que es perentorio que podamos nuevamente inclinar nuestro rostro y orar. Vamos a hacerlo. Amado Padre, que te hallas en las alturas de los cielos, queremos ante ti, Señor, pedir el perdón de nuestros pecados como lo hemos hecho durante la mañana, y nuevamente desear, Señor, que no solamente nos perdones, sino que tu Espíritu pueda utilizarnos y pueda dirigirnos a toda verdad. Queremos, Señor, abrir tu palabra, tanto con el respeto como también con el temor debido, Señor, para que tú puedas, oh Padre Celestial, derramar sobre todos tus hijos la luz que tú deseas que brille en cada corazón. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que acabamos de leer es un verso que normalmente utilizan algunas iglesias y algunos hermanos en estas iglesias que pretenden haber manifestado el don de lenguas en este caso. En otras palabras, estas personas nos dicen, cuando se habla de su experiencia, y no sé cuántos de ustedes, aunque sé que hay varios aquí que han visto esa experiencia o de hecho han tenido esa experiencia en el pasado, porque tengo entendido que hay varias personas que vienen de iglesias pentecostales. No sé cuántos aquí hayan sido pentecostales, levanten su mano. Ok, ¿cuántos aquí han estado en alguna iglesia pentecostal y han visto ese fenómeno del don de lenguas? Ok, veo que también hay varios. Así que los que han estado en estas iglesias o que vienen de estas iglesias o pertenecen a estas iglesias han visto cómo cuando las personas hablan en lenguas nadie les está entendiendo lo que están diciendo, absolutamente nadie, e incluso ellos mismos no entienden lo que dicen, ¿ok? De tal manera que es algo un poco confuso. Muy bien, cuando se les pregunta si eso realmente es de Dios, la mayoría de los hermanos en estas iglesias sacan este pasaje. ¿Para qué? Para justificar y darle soporte a su experiencia. Ahora yo quiero decir algo. Lo que vamos a presentar hoy, queremos hacerlo con el ánimo de lucro de no atacar a las personas, solamente demostrar la verdadera explicación sobre este texto, que desde ya les advierto, no dice lo que pretenden muchos que diga, ¿ok? Es decir, lo que vamos a hacer hoy es un análisis hermenéutico de este pasaje, y eso implica que necesitamos ser muy buenos lectores. ¿Cuántos somos buenos lectores? Porque veo ninguno levantó la mano, son pésimos lectores. Ok, no importa, si son malos lectores, aún así yo voy a tratar de ser un guía
¿para qué? Para que ustedes puedan comprender lo que la palabra de Dios está diciendo. Para empezar, antes de leer 1 Corintios 14, necesitamos contextualizarnos. ¿Qué dice la Biblia sobre qué? Sobre los dones espirituales. Bueno, para empezar, nosotros sabemos que en 1 Corintios 12 y el versículo 4, el Espíritu Santo es el que otorga los dones espirituales. Noten lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Por otro lado, dice, versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, es decir, el Espíritu da el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de ¿qué? De lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora, vemos entonces que aquí la Escritura nos presenta que el Espíritu Santo es el que da el don de lenguas. Ahora, la pregunta es, ¿a quién da Dios el Espíritu Santo? La respuesta la hallamos, entre otros pasajes, en Hechos capítulo 5 y el versículo 32. Y dice así, Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros, dicen los discípulos, somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Entonces tenemos lo siguiente. El don de lenguas lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a su vez lo da ¿quién? Jesús. ¿A quiénes? A los que obedecen. ¿A los que obedecen qué? Sería la pregunta. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14 y el versículo 15 y 16. Dice así, Juan 14, verso 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? Versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Notaron? Tenemos entonces todo el cuadro. El Padre da el Espíritu Santo a los que obedecen los mandamientos de Dios. Entonces el Espíritu Santo va y ¿qué hace? Da el don que Él decide dar a cada persona de acuerdo a ¿qué? Al ministerio que esa persona necesite realizar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos están conmigo? Ahora, nosotros debemos de todos modos tener en cuenta algo que dijimos en la mañana, y es que en Mateo capítulo 7 y en el versículo 15 la Escritura presenta, Mateo capítulo 7 verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora noten lo que pasa en el versículo 21. Después de ser amonestados frente a los falsos profetas, inmediatamente viene Jesús diciendo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo podría añadir: y en tu nombre hablamos en lenguas. ¿Sí o no? Porque ahí no pone toda la lista, pero obviamente muchas personas dicen que hablan en lenguas porque Dios les permite hacerlo. ¿Ok? Pues quiero decirles que muchos hacen milagros pretendiendo que es Dios el que hace esos milagros. Pero aquí la Escritura dice que no todo el que le dice Señor, Señor, es decir, ¿quiénes le dicen a Jesús Señor? Pues aquellos que nos denominamos ¿qué? Cristianos.
¿Sí o no? Es decir, que va a haber un grupo de cristianos, según lo que dice la Escritura, que va a pretender haber recibido los dones espirituales, es decir, el Espíritu de Dios, pero que realmente no está recibiendo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien. En otras palabras, quiere decir que Satanás puede ¿qué? Falsificar los dones espirituales. ¿Ok? Y por lo tanto, nosotros debemos estar muy cuidadosos de cuando un don espiritual es de Dios y cuando no. Sea el don de profecía, sea el don de lengua, de sanidad o cualesquiera que sea. Inclusive el don de ser maestro. ¿Ok? Ustedes saben que la bestia, según Apocalipsis 13, va a hacer descender fuego ¿de qué? Del cielo. ¿Ok? Así que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre un don falso y un don verdadero, o viceversa. Por eso, cuando la Escritura dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, noten, no son pocos. No son pocos los que serán ¿qué? Engañados por un falso don del Espíritu Santo, ya sea de profecía o de lenguas o anyway. ¿Ok? Ahora, en el versículo 23 Jesús termina diciendo: y entonces les declararé. ¿A quiénes? A aquellos que pretenden haber hecho milagros en mi nombre, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios les está diciendo: yo no tengo nada que ver con esos milagros, con esa sanidad, ni con esos dones raros que ustedes tienen. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, pero noten cómo termina. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es una traducción de la palabra griega anomía. Anomía es una palabra compuesta en el griego. Se compone de a, que significa sin o contra, y de nomos, que significa ley. Es decir, parafraseando, quedaría: apartaos de mí los que estáis sin ley, o los que queréis estar sin ¿qué? Sin la ley de Dios. ¿Cuánto vamos a estar conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, vamos ahora a analizar un contexto inmediato. Esto es el contexto global ¿de qué? Del pasaje. Toda la Biblia nos muestra el contexto global, pero ahora vamos a ver el contexto inmediato de Primera de Corintios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a conocer la vida y condición espiritual de la iglesia de Corinto antes de leer Primera de Corintios 14. Y para ello tenemos que ir a Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 10. Noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Debemos recordar que el apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. ¿Ok? Y el apóstol Pablo, como fundador o padre espiritual de esta iglesia de Corinto, recibió una carta de parte de una familia. Está la familia de Cloé, una familia de la iglesia de Corinto. Y la familia de Cloé le escribió ¿a quién? Al apóstol Pablo respecto a las cosas que estaban sucediendo al interior de la iglesia. Es decir, toda la carta de Primera de Corintios es una radiografía del estado espiritual de esta iglesia. Y noten cómo se encontraba esta iglesia. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos. ¿Saben?
esta palabra, que estén perfectamente unidos, nos hace recordar que primero debiéramos ver que el don de lenguas verdadero antes de analizar el falso don de lenguas, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan la experiencia de los apóstoles en Hechos 2? Pues esa experiencia es el verdadero don de lenguas, y sería bueno, sería perentorio, necesario que nosotros miráramos primero esa experiencia antes de analizar la experiencia de los corintios. ¿Ok? Les invito a que vayamos rápidamente a Hechos 2 y luego volvemos otra vez a Primera de Corintios. Noten lo que dice Hechos capítulo 2. En el verso 1 se presenta lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta, de hecho todavía era una fiesta de las 7 fiestas judías establecidas por Dios. Si las quieren ver todas, se encuentran en Levíticos 23, ahí están todas en orden cronológico. Esta fiesta del Pentecostés era una de las 7, pero también era una de las 3 que entre las 7 fiestas eran fiestas de peregrinación. ¿Qué quiere decir peregrinación? Quiere decir que las personas que eran judíos y vivían y practicaban el judaísmo y vivían fuera del país o dentro de Israel, se movían desde sus lugares de sitio hasta Jerusalén en un peregrinaje para estar en la fiesta. Esas fiestas son los panes sin levadura o panes ácimos, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Esas 3. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, lo que vemos aquí es que el día en que se iba a celebrar la fiesta del Pentecostés, que también se le llama la fiesta de las cosechas, está la fiesta de la cosecha de trigo, ¿ok? En el mes de Shiván. Ahora, lo que vemos nosotros es que los israelitas habían ido ¿a qué? A reunirse a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Por lo tanto, Jerusalén estaba llena de gente que venía de todas partes del mundo. Y entonces dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Notaron la palabra que me hizo saltar hasta acá? La palabra ¿qué? Unánimes. Noten que los discípulos en ese momento estaban ¿qué? En armonía, juntos. ¿Y por qué resalto eso? Porque antes no habían estado juntos. Antes estaban ¿qué? Divididos, pensando quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Recuerdan eso? Oh Señor, a mí ponme a la derecha y a mí a la izquierda. Y hasta llevaron a la mamá para que la mamá les dijera a Jesús en qué lado debía poner a sus hijos. ¿Qué les parece? En otras palabras, los discípulos antes de la muerte de Jesús estaban divididos, pero ahora la muerte de Jesús los había ¿qué? Unido. ¿Saben que es muy hermoso pensar que la muerte de Jesús es lo que también nos ha unido a nosotros? No nos conoceríamos si Jesús no hubiera muerto en la cruz. Es bien interesante eso. Ahora, quiere decir que una característica del verdadero don de lenguas es que el pueblo o las personas que reciben el don de lenguas deben estar ¿qué? Unánimes, unidos. Primera característica. Vamos a presentar por lo menos 4 o 5 características del verdadero don de lenguas. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La forma en que se aparece o se representa el Espíritu Santo denota el ministerio o el don que el Espíritu Santo está otorgando. En este caso eran lenguas de fuego, mostrando que iban a hablar en otros idiomas. En el caso de Jesús, por ejemplo, se bajó como una paloma, mostrando su ministerio de mansedumbre y humildad, y etcétera, etcétera. Pero esto, como lo digo, solamente es representativo. En el versículo 4, la Escritura dice:
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Paremos allí. Noten que la Escritura en Hechos 2 no utiliza ningún adjetivo para calificar al sustantivo lenguas. Lenguas está solito, ¿ok? Recuerden esa parte. No hay ningún adjetivo calificando a quién, al sustantivo lenguas. Solo dice para que hablasen en qué, en lenguas. Ustedes van a notar que en 1 Corintios 14 se le añade un adjetivo, que es ¿cuál? Extraña. Ese adjetivo no aparece aquí. Muy importante, ser iban dos, estaban unánimes y la palabra lenguas no tiene el adjetivo que extraña. Continuemos, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y notaron eso, de todas las naciones, de muchos países había allí. Y hecho este estruendo, parece que fue tremendo, una especie de movimiento telúrico. Se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. Noten que no dice extraña, no tiene ningún adjetivo. Y lo que estamos viendo allí es que había gente de diferentes nacionalidades, como aquí, con la única diferencia que esas personas de diferentes nacionalidades hablaban lenguas diferentes. Es decir, su lengua nativa, como se le llama a la lengua del lugar donde hemos nacido, era diferente al idioma que hablaban los discípulos, a saber el griego popular o vulgar, como se llamaba en ese tiempo al griego koine, que era el griego popular o vulgar. Ahora, es decir, estas personas están confusas, dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué estamos escuchando hablar a estos discípulos en las lenguas o en los idiomas en los cuales nosotros hemos nacido? Si estos son galileos, y los galileos son pescadores, y los pescadores hablan es el griego vulgar, el koine. ¿Cómo es posible que hablen de esta manera como nosotros hablamos en las lenguas nativas en que hemos nacido? ¿Cuántos están conmigo? Muy bien. Versículo 7. Y estaban atónitos, es decir, maravillados. Luego dice, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, ¿no son estos los pescadores que hablan? Y estos que están hablando son solamente pescadores que hablan solamente el griego. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos ¿qué? Nacido? Ahora, vamos a mirar otras características del don de lenguas. ¿Llevamos cuántas? 2. Los discípulos estaban unánimes y la palabra lenguas no tiene ningún adjetivo. ¿Sí o no? Ningún adjetivo. Listo. Ahora, pero encontramos 2 características más, y es que los discípulos, cuando comenzaron a hablar en lenguas, ¿era para qué? Para presentar la palabra de Dios a los mismos miembros de iglesia o a los incrédulos. ¿A quiénes? A los incrédulos. Es decir, el don de lenguas, según Hechos 2, tiene como propósito predicar o anunciar el evangelio a los incrédulos. Es decir, el propósito del don de lenguas originalmente es la predicación del evangelio. ¿Ok? Es decir, que es un propósito evangelista. ¿Ok? Primero. Segundo principio o característica que encontramos en el don de lenguas verdadero, y es que la pregunta es, ¿los discípulos entendían lo que hablaban?
Claro que sí, porque están presentando el Evangelio. Y ustedes pueden ver todo lo que habló Pedro. Todo lo que habló Pedro está en este sermón. Todo es coherente y todo es entendible. Pregunta, ¿entendían los incrédulos lo que los discípulos hablaban? Sí. ¿Notaron eso? En otras palabras, lo que estamos viendo es que el don de lengua de Hechos 2, tanto los discípulos, tanto los oyentes como los discípulos entienden lo que están hablando. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Pero ¿es esto claro o no? ¿Es esto claro o no? En otras palabras, eso es lo que está mostrando ¿qué? Hechos 2. Ahora noten lo que dice. Versículo 9. Partos, medos, ahí están las nacionalidades de las cuales venía la gente de todas las naciones. Y los que habitamos en Mesopotamia, es decir, arriba en el Tigris y en el Éufrates, desde la parte de Babilonia. En Babilonia se hablaba 3 idiomas: el acadio, el sumerio y el caldeo. Por ejemplo, miren, hay 3 idiomas de la parte de Mesopotamia. En Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, donde se hablaban también otros idiomas. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, había personas que hablaban egipcio allí. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, es decir, muchos dialectos y lenguas también para ese lado de la parte del África. Y romanos aquí residentes, es decir, el latín, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos son seguidores de alguna religión. Creyentes y árabes, cretenses de la isla de Creta. Y árabes, es decir, que también hablaban ¿el qué? El árabe. Les oímos hablar en nuestras lenguas, ojo, las maravillas de Dios. ¿Quiere decir que sí entendían o no? ¿Entendían los oyentes? Claro que sí. Tanto el emisor como el receptor están ¿qué? Entendiendo lo que están diciendo. ¿Cuántos están conmigo? No los veo muy convencidos. Escucho el amén, pero como que no quieren levantar mucho la mano. Ahora, yo dije que ¿cuántas características eran? 4, pero no voy a decir la quinta todavía. La quinta está implícita ahí. Es decir, hay de las 5 características, 4 son explícitas. Es decir, están por encima, pero hay una quinta que está implícita allí. Y la voy a decir después. ¿Ok? Ahora que ya hemos visto que el billete verdadero, ¿por qué era importante ver el billete verdadero? ¿Por qué me devolví de 1 Corintios acá? Porque nadie puede reconocer una falsificación si no conoce ¿qué? Lo verdadero. Cuando alguien te dice cuidado con los billetes falsos de $100, ¿tú qué tienes que hacer? Pues coger un billete verdadero de $100 y analizar sus ¿qué? Sus características, para que cuando aparezcan los falsos, tú poder comparar y diferenciar y decir, oh, este es falso porque le falta esto. ¿Sí me hago entender hasta aquí? Por eso fue que pasé de 1 Corintios rápidamente acá, porque me acordé que teníamos que ver primero ¿qué? El verdadero don de lenguas antes de ver la falsificación. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo? A ver. Bueno, ahora creo que sí. Ahora sí estamos capacitados, sabiendo las características del verdadero don de lenguas, a conocer el falso don de lenguas. Noten otra vez 1 Corintios capítulo 1. Estamos en el versículo 10, donde el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto. Les dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. ¿Cómo estaban los corintios, los hermanos en Corinto? Divididos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, la familia de Cloe, que es una familia de Corinto, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había entre los corintios? Divisiones y contiendas.
¿Es esto igual a lo que pasaba con los discípulos en Hechos 2? No. Los discípulos estaban ¿qué? Unánimes. Mientras que los corintios estaban divididos y en contiendas. Es totalmente diferente. Pero la condición era aún peor. Note lo que dice el capítulo 5 y el versículo 1. Dice, Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye, dice el apóstol Pablo. Recuerde que él se ha enterado de todo esto solo por carta. Él no es testigo ocular de estas cosas. Por eso dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, entre los paganos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama incesto. Algunos tenían ¿la qué? La mujer de su padre. ¿Qué les parece? Hijos con madrastras. Tremenda cosa. Es de los casos de fornicación más deplorables que hay. Y la iglesia de Corinto había ¿qué? Incesto. Es decir, ¿cómo está la iglesia de Corinto? En divisiones, en contiendas y en incesto. Pero noten lo que sigue diciendo el capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de pleitos jurídicos. ¿Y cómo se llama eso? Litigios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un hermano hacía un negocio con otro hermano, pero uno de los hermanos le quedaba mal al otro, entonces decía, hermano, arreglemos por las buenas, nosotros somos hermanos, vamos y hablamos con alguno de los pastores o alguno de los hermanos y resolvemos el problema entre nosotros. Y él decía, no, te voy a poner mi abogado. Y el otro decía, pues yo también te pongo el mío. Y se iban ¿a qué? A pelear en los estrados judiciales. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Litigios. Noten, repasemos: divisiones, contiendas, incesto, que es una fornicación de la terrible, y litigios. Se iban 4. Pero eso no es nada. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, recuerden que ha sido informado ¿por qué? Por carta. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de ¿qué? De las fornicaciones, yo diría aquí adulterio. ¿Por qué? En el español nosotros hacemos la diferencia. La fornicación es tener sexo ilícito entre dos personas, hombre y mujer, que no se han casado, no tienen la bendición del matrimonio. Mientras que el adulterio es cuando alguno de los dos cónyuges está teniendo sexo ilícito con una mujer o un hombre diferente a su esposo o a su esposa. ¿Vamos bien? Aquí sería más adulterio. Así que, pero a causa de los adulterios, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su ¿qué? Su propio marido. ¿Por qué? Parece que el problema era que cuando las esposas se disgustaban con los esposos, le decían a los esposos, sabes, te voy a cortar los servicios. Y entonces el esposo decía, pues yo busco por fuera. ¿Están conmigo o no? Por eso dice, cada uno cumpla ¿con qué? Con su deber conyugal. ¿Vamos bien? Ahora, tenemos entonces divisiones, contiendas, incesto, litigios y adulterios. Pero eso no es nada. Noten lo que sigue. Capítulo 8. En otras palabras, hay más. Noten lo que dice. Versículo 1. Primera de Corintios 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, eran idólatras. Se complicó esto, ¿verdad? Divisiones, contiendas, incesto, litigios, adulterios, idolatría. Pero esto no es nada. Todavía hay más. Noten lo que dice el capítulo 11 y el versículo 20. Dice,
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, versículo 21, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Cuando una persona se embriaga, ¿cómo se le llama eso? Borracheras. Volvamos otra vez. Divisiones, contiendas, incesto, litigios, adulterios, idolatría. Y fuera de eso, borracheras. ¿Qué les parece la listica? Tremenda, ¿no? Qué linda iglesia, ¿no? Qué iglesia tan tremenda. ¿Y ustedes creen que tenía el Espíritu Santo? Vamos a mirar una lista interesante que se encuentra en Gálatas, dada por Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 en adelante. Allí el apóstol Pablo precisamente muestra lo que son los frutos de la carne. Y noten lo que dice respecto de los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice así. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras o los frutos de la carne? ¿Qué son? Adulterio. ¿Había adulterio entre los corintios? Sí. Fornicaciones, sí. Inmundicia tiene que ver con malos pensamientos. Lo mismo es la laxivia. La laxivia son deseos hacia lo sexual, pecaminosos. Obviamente codiciar la mujer del prójimo, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, que la laxivia, la misma inmundicia de alguna manera, es lo que me lleva a la fornicación o al adulterio. 4. Idolatría. También había idolatría entre ellos. 5. Hechicerías. Yo estoy seguro que eran medio hechiceros, aunque no lo dice allí. Enemistades. Claro que sí, las enemistades son las que llevan ¿a qué? A las contiendas, divisiones y litigios. ¿Qué más? Dice acá. Enemistades, pleitos, que son las divisiones, celos. Los celos son los que llevan a eso, a las divisiones y las contiendas. Iras, obviamente cuando hay contiendas hay ira, ¿verdad? Dicen contiendas, disensiones, que son divisiones. Herejías, hasta herejes seguro eran estos tipos. Envidias, obviamente eran envidiosos porque estaban con celos. Homicidios, no lo dice allí, pero algo por ahí abajo debía haber, ¿cierto? ¿Qué dice después? Borracheras, también había borracheras. Orgías, no lo dudo, después de encontrar incesto dentro de la iglesia. Y dice el apóstol, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos. En otras palabras, los que hacen estas cosas no van a ser salvos. ¿Cuántos están conmigo? Pregunta. ¿Los hermanos de la iglesia de Corinto manifestaban los frutos de la carne o no? Toditicos. Pero noten los frutos del Espíritu. Dice, versículo 22. Que de paso hay algo interesante. Y es que no son los frutos, es el fruto. El único fruto del Espíritu es el amor. Todo lo demás son manifestaciones de ese fruto. Noten lo que dice. Mas el fruto en singular del Espíritu es amor. Y cuando hay amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el apóstol está diciendo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un contexto de amor. Y no de división, de contienda y litigios. ¿Cuántos están conmigo? Hermanos, antes de continuar, necesito preguntar. Sinceramente, por favor, me levantan la mano si es positivo y no la levantan si es negativo. Aquí sí no hay
no hay alternativa, ¿ok? O levantas, o no levantas, o no levantas, ¿ok? Es decir, nada de que amén, no, levanta la mano. Pregunta: ¿cuántos aquí en el auditorio creen que la iglesia de Corinto, si creen que sí, levantan la mano, si creen que no, no la levantan, que la iglesia de Corinto, que en la iglesia de Corinto se estaba manifestando el Espíritu Santo? Bueno, menos no dijeron amén. Segundo, ok, hay una persona allá. ¿Cuántas personas creen y están seguros que en la iglesia de Corinto no se estaba manifestando el Espíritu Santo? Levante la mano. Ok, bueno, ahí vamos entendiendo. Y los demás no entendieron ni siquiera la pregunta. Ay, Dios mío, cuídame, Señor. Porque si no entendieron esto, que hasta aquí va fácil, la cosa va a estar difícil ahora. ¿Por qué? Vamos ahora sí a 1 Corintios 14. Ya llegamos al punto álgido de lo que queremos decir. Hermanos, obviamente el Espíritu Santo no está en la iglesia de Corinto. ¿Cómo va a estar si ellos no están dando los frutos del Espíritu? Cuando el Espíritu está en la iglesia, entonces se refleja en los frutos. Pero los frutos que estaban allí eran los de la carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo no está en la iglesia de Corinto. Pregunta: ¿y si no es el Espíritu Santo el que está ahí, quién está ahí? El otro espíritu, que no es santo. ¿Están conmigo hasta aquí o no? Ahora, la razón precisamente del contexto inmediato de ¿qué? De 1 Corintios 14 es que el apóstol Pablo introduce todo un capítulo, el capítulo 12, ¿para qué? Para decir que el Espíritu Santo es el que da los dones. Pero coincidencialmente en el capítulo siguiente, el capítulo 13, dice que el amor es lo más importante. ¿Sí o no? Usted puede profetizar, hablar en lenguas, pero si no tiene amor no tiene nada. ¿Están conmigo o no? ¿No les parece sospechoso? Acabamos de leer que el fruto del Espíritu es el amor. Y el apóstol Pablo, antes de hablar 1 Corintios 14, le dedica un capítulo entero, el capítulo 12, a hablar del Espíritu. Y luego un capítulo entero a hablar del amor. Por algo será, ¿verdad? Como diciendo a los discípulos, a los hermanos de Corinto: hermanos, ¿ustedes tienen el Espíritu? Para eso tienen que saber que tienen que estar en amor. Si no están en amor, no están en el Espíritu. Y si no están en el Espíritu, entonces ¿en quién están? En otro espíritu. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, en el capítulo 14, que ya es el capítulo que vamos a analizar, lo vamos a analizar línea sobre línea. Vamos a notar lo siguiente: teniendo en cuenta que obviamente el Espíritu de Dios no es el que está manifestado aquí en la iglesia de Corinto, entonces tengan en cuenta esto. Por último, el apóstol Pablo no ha visto la manifestación en vivo y en directo. Él fue informado ¿por qué? Por carta. Pero él sabe, según los frutos de la carne, que no es el Espíritu de Dios el que se está manifestando. ¿Dónde? En esa iglesia. Pero él no puede decirle directamente, confrontar a la iglesia directamente, a decirles: es el enemigo de las almas el que los está dirigiendo. ¿Por qué? Porque pierde la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces lo que el apóstol Pablo va a hacer es a decirles sutilmente que lo que ellos creen que es el don de lenguas no es el verdadero don de lenguas. ¿Cuántos están conmigo? Pero quiero decirles, como él va a decirlo de una manera muy prudente, con mucho tacto, entonces los 5 primeros versículos va a ser difícil detectar la intención de quién, del autor, es decir, del apóstol Pablo. Pero yo les voy a ayudar. ¿Listo? Y ya sabemos el contexto. ¿Listo? Imagínense cada uno al leer que es el apóstol Pablo, que le va a decir a la iglesia que obviamente el enemigo de las almas es el que está ahí metido. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo juntos.
Empecemos con la primera frase. Aquí viene lo bueno. Todo lo demás era aburridor. Seguid el amor. Noten, ¿cómo comienza el capítulo 14? Con una recomendación, y es, miren, yo quiero que todos ustedes lleguen a ser, ¿qué? Amor. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a manifestar el fruto del amor, quiere decir que tienen la confianza, el apóstol Pablo, de que el Espíritu Santo va a estar ahí, ¿o no? ¿Están conmigo hasta ahí o no? Por eso él dice, seguid el amor. Casi que parafraseando podríamos decir, por favor, sigan al Espíritu Santo mejor, y no al Espíritu que los está moviendo. ¿Cuántos están conmigo? Sigamos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Aquí está el problema. El problema de la iglesia de Corinto, escúchese bien, y voy a repetir todo lo que ustedes necesiten para que entendamos esto. El problema de la iglesia de Corinto es que procuraba, sinónimos de procurar, anhelar, desear. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que anhelaba, deseaba, procuraba los dones espirituales, pero no tenía la condición espiritual para recibirlos o para manifestarlos. ¿Cuántos están conmigo? Necesito que estén muy conectados conmigo en la lectura, ¿ok? ¿Notaron eso? El problema es que, lo voy a decir de otra manera, porque lo que he dicho, me voy a hacer entender con la ayuda de Dios, como sea, ¿ok? Y es lo siguiente. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, encuentran que ¿qué? Encuentran que cada iglesia que el apóstol Pablo fundaba, ¿qué sucedía? Comenzaban a hablar en lenguas. ¿Cuántos han visto eso en Hechos de los Apóstoles? ¿Lo han leído? Muy poquito, parece que ninguno. Solo Gladys allá. ¿Qué pasó? La iglesia de los Corintios quería también que en la iglesia de ellos se manifestara lo mismo que había pasado en las demás iglesias que el apóstol Pablo había constituido. Pero eso no pasaba. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Dijo, con que ustedes quieren el don de lenguas. Está hablando Satanás, ¿no? Pues ya que ustedes están es conmigo y no con el Espíritu, yo les voy a dar el don de lenguas. ¿Y qué hizo? Les metió un falso don a ellos para engañarlos. ¿Notaron? El enemigo está engañando a los hermanos ¿de qué? De la iglesia de Corinto. Y eso es lo que el apóstol Pablo le va a decir en este capítulo. Noten lo que sigue diciendo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, no tengo nada en que procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Noten que aquí el apóstol Pablo está diciendo, prefiero el don de profecía que el don de ¿qué? De lenguas. ¿Sabe qué está diciendo acá? Está tratando a los corintios como si fueran niños. Este es más bonito, este es más bonito. ¿Cuándo hace uno eso con los niños? Cuando quiere quitarle algo que va a dañar o con lo que se puede hacer daño y darle algo que no puede dañar o con que no se puede hacer daño. ¿Sí o no? Eso está haciendo el apóstol Pablo. Les está diciendo, saben, yo quiero que ustedes procuren los dones espirituales. No está mal que ustedes los anhelen, los deseen, pero prefiero que deseen más bien el de profecía. Denme el de ¿qué? El de lenguas. ¿Por qué? Porque con el de lenguas el enemigo los está ¿qué? Engañando. Tal vez con el de profecía no los engañe. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cómo sabemos también eso? Noten lo que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 28. Allí hizo un top 10. Hizo un escalafón, gracias, se me enredó la lengua. Hizo un escalafón del don más importante hasta el menos importante. Noten lo que dice. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. En primer lugar, lo más importante, los apóstoles. Luego, los profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Cuarto lugar. Después, los que sanan. Quinto lugar, menos importante. Los que ayudan. Sexto lugar, mucho menos importante. Los que administran. Menos importante. Los que tienen don de lenguas son los menos importantes. ¿Notaron eso?
Noten que el don de profecía está en segundo lugar. Y el apóstol está diciendo, yo prefiero que este es mejor, ustedes me pasan el don de lengua, yo les paso el don de profecía, ¿y qué? Y ustedes manifiestan un don más importante. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok, continuemos. Versículo 2. Antes de leer el 2, vamos a leer otra vez el 1. Dice, seguid el amor, dice el apóstol Pablo, para que estén unánimes, y procurad o desear o anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que ¿qué? Que profeticéis. ¿Por qué le dice que sobre todo que profeticéis? La respuesta está en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Paremos allí. Aquí viene el nudo y lo vamos a desenredar. ¿Ok? Noten lo siguiente. El apóstol Pablo dice, me encanta que ustedes deseen los dones espirituales, pero sobre todo el de ¿qué? El de profecía. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres que deseemos el de profecía y no el de lenguas? Dice el apóstol, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Esa frase no es una afirmación, sino una deducción. Ya me explico. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, no está afirmándolo, lo está deduciendo. ¿Por qué razón? Pregunta. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo conocía la experiencia de Hechos 2 o no? ¿Cuántos creen eso? Pregunta. Las personas que escucharon el don de lenguas de los discípulos, ¿entendían lo que ellos hablaban? Entonces, ¿el don de lenguas es para hablar a los hombres o no? Pero el apóstol Pablo está diciendo lo contrario. Si él afirma el don de lenguas no es para hablar a los hombres, es un mentiroso. Pregunta, ¿el apóstol Pablo es mentiroso? No, por lo tanto el apóstol Pablo no está afirmando esto, lo está deduciendo. ¿Y por qué lo deduce? Noten por qué lo deduce. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, será Dios que le habla. ¿Por qué? Pues nadie le entiende. ¿Por qué el apóstol Pablo está deduciendo que estas personas no hablan a los hombres, sino será Dios que le están hablando? Porque nadie les está ¿qué? Entendiendo. ¿Cuántos están conmigo? Todavía son pocos. Sí, porque son la mitad, necesito todos entendiendo esto. Noten que lo que está haciendo el apóstol Pablo no es afirmando que la persona que habla en lenguas nadie le entiende, porque en Hechos 2 todos entendían. Lo que está él es deduciéndolo. ¿Por qué? Porque el don que se estaba manifestando en la iglesia de Corinto, nadie estaba entendiendo lo que la gente estaba hablando, como pasa en las iglesias hoy en día, pentecostales y carismáticas. El que habla, ni él entiende ni nadie le entiende. Entonces, ¿qué concluye? Será Dios al que le estás hablando. ¿Por qué? Porque es que nadie te está entendiendo. ¿Será que tú le hablas a Dios? Porque si los hombres no te entienden, ¿a quién le estás hablando? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Continuemos, que esto se desenreda más adelante. No se preocupen, este era el nudo. Noten pues que la frase, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no es una afirmación, sino una ¿qué? Una deducción lógica. ¿Por qué? Porque nadie le está entendiendo, sino a Dios será que tú le estás hablando, porque nadie te está entendiendo, aunque por el Espíritu estés hablando misterios. El hecho de que nadie te entiende, será Dios que le estás hablando. Pregunta. ¿Es lógico que Dios envíe el don de lenguas a una persona para que Dios le hable a Dios? ¿Para que Él le hable a Dios? ¿Dios puede entenderme en mi propia lengua? ¿Dios puede entenderme aún inclusive sin que yo hable? Claro que sí. En otras palabras, es ilógico que Dios diga, te voy a dar un don de lenguas para que tú me hables a mí, no a los hombres. Eso es ilógico. ¿Notaron esto? Quiero decirles, si alguien no era incoherente en la escritura, es el apóstol Pablo.
¿Ok? Continuemos. Versículo 3. Note el versículo 3 lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? El problema es que en el don que tú estás manifestando no le hablas a los hombres. Y yo quiero que tú tengas un don en el cual sí le hables a los hombres. ¿Cuántos están conmigo? Ay, esto se está desenredando un poquito. ¿Sí o no? Esto es un trabalenguas. Versículo 4. Noten lo que dice acá. El que habla en qué. Noten lo que dice. El que habla en lengua qué. Ahí está el adjetivo que no aparece en qué. En el capítulo 2 de Hechos. Otra diferencia. Los corintios no estaban unidos, estaban en divisiones y en pecado. Y fuera de eso hay la otra diferencia. Allá son lenguas, aquí son algo extraño. Algo extraño quiere decir que no era un idioma, era algo raro. ¿Ok? Era algo que raro lo que ellos estaban hablando. Ahora noten lo que dice. El que habla en lengua extraña, esto no es una afirmación, es una deducción. Así mismo se edifica. ¿Por qué? Porque si nadie te está entendiendo, tú no estás edificando a los demás. Será a ti mismo que te estás edificando. ¿Cuántos están conmigo? Y continúa diciendo, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, a todos, porque todos le ya me están captando. Muy bien, porque todos le están entendiendo. Versículo 5. Así que, en consecuencia, por lo tanto, por lo cual, en conclusión, quisiera que todos vosotros hablases en qué. Note que no dice en lenguas extrañas, sino que en lenguas, en el verdadero don. Pero más que profeticéis. Este es más bonito, como a los niños, ¿sí o no? Me gustaría más que ustedes profetizaran, porque ese es más importante. Porque mayor, noten que aquí lo está diciendo literalmente, explícitamente, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Y dónde decía eso? En 1 Corintios 12:28, en el escalafón. ¿Recuerdan o no? Nosotros ya lo habíamos leído. ¿Estamos conectados o no? Claro que sí. ¿Vamos por el camino correcto? Claro que sí. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Recuerdan que yo les dije que había una quinta característica que está implícita, es esta. Voy a decir algo que les va a impactar. Lo más seguro es que sí. Voy a tomar agua por si las moscas. En el verdadero don de lenguas no existe el don de la interpretación. Eso es algo que el apóstol Pablo está introduciendo. ¿Por causa de qué? Del contexto que ellos están viviendo. Me explico. Si tú crees que estás hablando en lenguas, pero nadie te entiende, pues pídele a Dios el poder, el don de poder interpretar lo que tú estás diciendo para que la iglesia sea edificada. ¿Están conmigo hasta aquí o no? En otras palabras, pero ustedes saben que esto no es el don de lenguas, porque en el don de lenguas los discípulos hablaban y los incrédulos entendían. ¡Wow! Todo lo que dicen, que las maravillas de nuestro Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ahora veo que sí, están subiendo las personas que están conmigo. Muy bien. Es decir, noten que esto es algo que se introduce, pero que realmente el apóstol Pablo lo hace por lo deductivo, no afirmando que eso es así. Ese don no existe. ¿Ok? Noten lo que sigue diciendo. Versículo 6. Ya del 6 en adelante se desenreda la pita. Noten lo que dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, note que no dice extrañas. ¿Dice qué? En lenguas. ¿Qué os aprovechará si os hablaré? O sea, ¿de qué sirve si os hablaré con revelación? Si no os hablaré con revelación.
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. O sea, ¿de qué les sirve a ustedes que yo les esté hablando en lenguas si ustedes no van a entender? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Permítanme ilustrar lo que el apóstol Pablo está utilizando acá. Tal vez la mayoría de nosotros no conoce una cítara, pero sí conocen una flauta. ¿Cuántos conocen una flauta? ¿Cuántos han escuchado la flauta? Ok, pregunta. Si alguien detrás de esta puerta estuviera tocando una flauta, aunque nosotros no lo viéramos, ¿podríamos saber que está tocando una flauta o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el sonido es un sonido conocido. ¿Sí o no? Ahora, la trompeta. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas. ¿Para qué? Para protegerse de los constantes ataques que habían de parte de los enemigos. Entonces, las ciudades, los pueblos ponían ¿qué? Centinelas o atalayas, o vigilantes, el watchman, sobre la muralla para que mirara si venía el enemigo o no. Normalmente estos centinelas o atalayas no tenían una espada, sino que era una trompeta. Algunos tenían espada, pero la mayoría no tenían espada. Y entonces el atalaya estaba mirando si venía el enemigo. Y cuando venía el enemigo, entonces y todo el mundo, uy, nos atacan, vamos por el escudo, por la espada, y listos a pelear. Pero imagínense que la atalaya esté el enemigo. ¿Quién se prepara? ¿Quién se prepara para la batalla? Nadie. Van a decir, ¿y eso qué fue? Debe estar ensayando. ¿Sí me hago entender? Eso es un sonido incierto. Eso no tiene significado. El sonido de ta 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 tiene significado. Nos atacan, pero el ta 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 eso no tiene significado. ¿Cuántos están conmigo? Capítulo 14, verso 9. Así también como la flauta y la trompeta, vosotros, hermanos de Corinto, si por la lengua no diereis palabra que bien comprensible. ¿Cuál es el problema del apóstol Pablo? Lo que ustedes dicen no se comprende, no se entiende. Ese es el problema. ¿Qué dice? Gracias, Glaicita. Si por la lengua no diereis palabra que bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a quién? Al aire. Pregunta, ¿quién son los que hablan al aire? Por ahí lo dicen, pero están muy tímidos. ¡Los locos! ¿Qué les está diciendo? ¿Estáis locos? ¿Sí o no? Eso es lo que les está diciendo. Lo que ustedes están haciendo es una locura. ¿Están hablando a qué? Al aire. ¿Eso qué? Eso no sirve de nada. ¿Están o no conmigo? Versículo 10. Noten lo que dice el versículo 10, que aclara más todavía el asunto. Aquí se está totalmente aclarando todo. Tantas clases de idiomas, no dice extraños, hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Hermanos, cada palabra tiene su equivalencia en cualquier idioma, sea casa, house o cualquier otra palabra en otro idioma. Esto es muy importante. Muy importante. Cada idioma tiene su propio ¿qué? Su propia equivalencia. ¿Saben? Cuando estuve en Italia, a mí me pasó algo muy interesante que nos ayuda a comprender más esto.
En la iglesia donde fui a 3 iglesias allá, habían rumanos, portugueses, brasileros, italianos, moldavos, en fin, muchas de estas personas eran de otras nacionalidades. Y lo interesante es que aunque yo hablaba el español, entendía mucho del italiano, pero yo no hablo italiano. Pero entendía el 50 o el 60% de lo que los italianos hablaban. Entendía el 40% de lo que hablaban los rumanos. Entendía el 30% de lo que hablaban los portugueses. Y aunque yo no entendía las otras palabras, sabía que esas palabras tenían una equivalencia. ¿Notaron esto? Pero esto que hablaban los corintios era algo que no tenía ninguna equivalencia. No tenía ningún significado. Interesante. Ahora noten esto. En el versículo 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, cada palabra tiene un valor. Botella, y entonces yo imagino esto. Pero si digo wash, eso wash no significa nada. Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero ¿para qué? Para mí. Versículo 12. Así también vosotros, pues, noten cuál era el problema de los hermanos de Corinto. ¿Cuál era el problema? Que anheláis, que deseáis, que procuráis dones espirituales sin tener ¿qué? La condición espiritual para recibirlos. Procurad, anhelad, desead, abundar en ellos para edificación ¿de qué? De la iglesia. ¿Qué es lo que le importaba al apóstol Pablo? Que la iglesia fuera ¿qué? Edificada. La iglesia no es edificada con este tipo de manifestaciones extrañas. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua rara, eso extraño, pues pídale a Dios el poder ¿qué? Interpretarla. ¿Notaron que es deductivo o no? ¿Por qué? El que está hablando eso raro, de acuerdo a lo que yo acabo de decir, que todo tiene que ser para edificación, que las palabras deben tener significado, que todo sonido debe tener su significado. Eso quiere decir, vamos a prepararnos para la batalla. Pero esa cosa que ustedes hablan no tiene significado. Así que si ustedes hablan eso, pues pídanle a Dios: Señor, si esto es tuyo, ayúdame a interpretar esto. ¿Cuántos están conmigo? Ay, todavía no son todos, pero ya estoy cerca. Ya veo que ya más o menos estoy fallando como profesor. Me van a echar de este colegio. Bueno, versículo ¿qué? Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, será mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí o no? O sea, porque yo no estoy entendiendo lo que estoy orando. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Claro. ¿Sí o no? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por supuesto. ¿Sabes que algunos no cantan con el entendimiento? Algunos cantan el primer himno del himnario adventista, Cantar Alegres. Noten el nombre. Cantad alegres al Señor. No, pues no cante tan alegre. Cantad alegres al Señor. Eso es diferente. ¿Sí o no? Eso es cantar con el entendimiento. No cante, mejor. Más bien cantemos tristes al Señor que cantar alegres. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros obviamente, si cantamos, debemos cantar de acuerdo a lo que estamos ¿qué? Leyendo. Si oramos, debemos orar de acuerdo a lo que estamos orando, ¿o no? Imagínense por un momento que yo esté aquí con un hermano orando y todo lo que diga el hermano no lo comprenda. ¿Cómo va a decir ese hermano amén a lo que yo estoy diciendo si él no comprende? ¿Qué tal que ese hermano diga amén? ¿Saben qué significa amén, verdad? Que así sea, así suceda.
y yo diga en el don de lenguas que no entiendo ni él entiende, yo tal vez esté diciendo que te caigas ahorita al bajar de la escalera y él diga amén. Pues claro que él no va, ¿qué? Él no va a decir amén porque él no entiende esto. ¿Saben que esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Noten el versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No puede decir amén porque amén significa que lo que él dijo, que lo que él está orando, así suceda. No puede decir amén, pues no sabe lo que has dicho. Interesante, ¿no? ¿Cuánto está conmigo? Ay, ya casi cito, me falta un poquito. Me falta el remanente. Verso 17. Porque tú, dice el apóstol Pablo, ojo, deductivamente lo está diciendo, porque tú a la verdad será el que bien das gracias, serás tú únicamente el que está dando gracias, pero el otro no, ¿qué? No es edificado. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas extrañas más que todos vosotros. ¿Eso es lo que dice? No. Note que el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, idiomas reales, con significado, más que todos vosotros. En otras palabras, vosotros no habláis nada con significado. No estás hablando un idioma real. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Notaron que inclusive puso desconocida, no dice extraña, dice desconocida. Así como para mí el rumano era desconocido, el portugués era desconocido, pero son idiomas que tenían equivalencia. Y yo por deducción podía entender muchas cosas que esos hermanos decían. Verso 20. Hermanos, aquí viene lo más interesante. Hermanos, no seáis ¿qué? Niños en el modo de pensar. Este es más bonito, ¿sí o no? ¿Ah? Sino que, sino ser niños en la malicia. En otras palabras, hay que tener un poquito de malicia indígena, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes crean que el Espíritu Santo se está manifestando en su iglesia si ustedes están en pecado? Eso es ilógico. ¿Cuántos están conmigo? Ahorita sí todos, ay, ahorita sí. Yo dije que esto se iba a poner bueno, ¿sí o no? Esto se iba a poner claro. Noten, sed pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. Tienen que tener sentido común. Si están en pecado, los que están en pecado no reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. El pecado es violar la ley de Dios. Si una iglesia no guarda la ley de Dios en su totalidad, en otras palabras, el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, ¿cómo puede esperar que el Espíritu Santo se manifieste allí si el Espíritu Santo se le otorga a quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios, según Juan 14, 15 y 16, como leímos. Ahora, versículo 23. ¿23? No, vamos en el 21. En la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, versículo 22, que las lenguas son por señal, no a quienes. Lo mismo que pasó en Hechos 2, ¿o no? ¿Para quién era señal el don de lenguas? Para los incrédulos. Pero en estas iglesias el don de lenguas no tiene un propósito evangelístico. El propósito no es evangelizar incrédulos, sino que devocional. El propósito es devocional porque es para la misma iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Oh, interesante. ¿Lo dice quién? El apóstol Pablo. ¿Sí o no? Dice,
Verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, como en Hechos 2. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes, a los creyentes. Claro, la profecía es para que los creyentes sepan lo que va a pasar y puedan ¿qué? Fortalecerse. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor dice, habla de las señales que vendrán antes del fin, ¿sí o no? Y la mayoría de las campañas se utiliza esas señales para evangelizar a los incrédulos. Pero realmente esas señales son para los creyentes. Porque la pregunta la hicieron los creyentes. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo será la destrucción del templo y el fin de todas estas cosas? Y Jesús les dice que nadie os engañe. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Sí o no? Y le dice, va a pasar esto antes que yo venga. Que nadie os engañe. ¿A quiénes? A los creyentes. Los incrédulos están engañados. ¿Están conmigo o no? Volvamos otra vez. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, noten lo que dice acá, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué les parece? Los que hablan ¿a qué? Al aire. ¿Cómo se llama? El apóstol Pablo explícitamente les está diciendo, vosotros parecéis locos. Cada uno hablando su cosa rara. Por acá, y otro por allá, y otro por acá. Oye, ¿qué es eso? Eso es una locura. Capítulo 14, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es ¿qué? Juzgado. Termino con este versículo, este análisis. Pues Dios, versículo 33, no es Dios de ¿qué? De confusión ni desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuántos les quedó claro este pasaje? Levanten su mano. La gloria sea para Dios. Hermanos, recientemente vi un video de una persona en Colombia que pretende que habla en lenguas. Y cuando le dijeron, ¿usted entiende lo que habla? No, es que son lenguas angelicales. Eso está en ¿dónde? En 1 Corintios 13. El apóstol Pablo está infiriendo que serán lenguas angelicales porque nadie le entiende. Pero no porque realmente sean lenguas angelicales. ¡Qué engaño tan tremendo! La gente está engañada. Y dice, ay, es que son lenguas angelicales. Y la señora lo decía con orgullo. Ay, es que yo hablo el idioma de los ángeles. No, pues sí. O sea, cuando el ángel Gabriel vino a María, le dijo, macho. Porque es que te hablo en lengua angelical. ¿Ah? No. ¿Le habló en qué? En su propio idioma. ¿Cuántos están conmigo? Hermano, voy a terminar con un testimonio. ¿Tengo tiempo todavía, pastor? ¿Cuánto tiempo nos queda? 1 hora, dicen por allí. 10 minutos. ¿Más? Hoy, pastor, está botado. ¿Ah? Y yo tratando de apurarme. ¿Qué tal? No. Eso es porque ya me voy. Están aprovechándose del ciervito. Mis apreciados, yo quiero decir algo más. Aprovechando que tengo más tiempo. No. Primero lo primero y luego lo segundo. No me consta, pero hay un testimonio
donde se presenta de manera clara el don de lenguas. En la década del 90, una hermana adventista tenía casi a todos sus hijos viviendo en Estados Unidos. Todos eran hombres. El último de ellos ya iba a venirse y los hermanos dijeron: no dejemos a mi mamá sola en Colombia, debe venir a vivir con nosotros acá, porque ¿quién va a estar pendiente de ella? Entonces, a regañadientes, la hermana tuvo que venir a vivir aquí a Estados Unidos. Ella, adventista obviamente, junto con sus hijos, le dijo: muchachos, búsqueme una iglesia adventista hispana. Pero ellos no pudieron por sus ocupaciones y le dijeron: mamá, presentamos nuestras disculpas, no pudimos conseguir la iglesia hispana, pero queremos decirte, mamá, que nos acompañes a la iglesia de habla inglesa, donde los anglo, y luego nosotros en el siguiente sábado te vamos a llevar una hispana con toda seguridad. Ella aceptó y se fue. La hermana deseaba escuchar el mensaje. Y cuando comenzó el sermón, el pastor comenzó a hablar en inglés. Y la señora se quedó ahí, impactada, maravillada. Y le dijo al hijo: ¡ah, mi amor, gracias por traerme a esta iglesia donde hablan español! Y el hijo la miró raro y dijo: oh, mamá, ¿cómo así? Sí. ¿Tú estás entendiendo lo que estás escuchando? Sí, está hablando español. No, mamá, no está hablando español, está hablando inglés. No, está hablando español. Y se pusieron a discutir entre los dos. Entonces el hijo, para averiguar si la mamá estaba disvariando, de pronto era el Alzheimer, le dijo: mamá, ¿y qué está diciendo el pastor? Y ella comenzó a decirle lo que el pastor estaba diciendo en inglés. Y el hijo: wow. Al terminar el sermón, el hijo acompañó a su mamá hasta saludar al pastor, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Y el hijo le preguntó: excuse me, pastor, do you speak English? Yes. Do you speak Spanish? Not. Nothing. Mamá, no habla nada. ¿Nada? ¿De qué? De español. ¿Qué creen ustedes? Dios había otorgado a esta mujer ¿qué? El don de lenguas, tanto al pastor como a ella, para que lo que él dijera, ella la entendiera en ¿qué? En su propia lengua nativa. Esto es un don real. Y lo estoy presentando como ilustración de cómo esto sucede. ¿Me hago entender? Ahora, para que quede esto claro, pastor, no sé si tú quieras que abramos un pequeño espacio, que no es muy bueno, que digamos por el tiempo muy corto, de preguntas, o quieras que yo explique lo de la lluvia tardía y temprana. ¿Qué tú quieres? Ok, verso 28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, todos van a profetizar de alguna manera. O sea, se va a manifestar que el don de profecía. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Ustedes creen? Bueno, a ver, ¿cómo hago para hacerlo corto? Primero voy a explicar qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía, para los que no son adventistas, que sé que hay muchos acá. ¿Cuántos no son adventistas aquí en nuestro medio? Hay poquitos, la mayoría son adventistas. Bueno, por amor a los poquitos que hay. En la antigüedad, la economía judía se basaba en la agricultura. Y los agricultores dependían de la lluvia para cultivar. En Israel, la tierra es árida y dura.
en los meses de verano, como ahorita nosotros, más o menos lo mismo que nosotros acá en Estados Unidos, es decir, el mes de junio, julio, agosto, es una sequedad impresionante, hay mucha sequía. Pero en el mes de septiembre, más o menos a mediados de septiembre, comienza a entrar más o menos lo que se llaman las lluvias tempranas. ¿Qué son las lluvias tempranas? Las lluvias son las primeras lluvias que después de la sequía del verano comienzan a caer en la tierra. Esas lluvias comienzan suaves y van aumentando su fuerza a medida que pasan los días y los meses, de tal manera que se vuelven torrenciales. Es decir, que esa lluvia, cuando comienza a caer en septiembre, comienza a ablandar la tierra. Y al ablandarla, entonces los agricultores pueden remover y preparar la tierra. ¿Para qué? Para sembrar las semillas, en este caso de trigo y de cebada. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces? Los agricultores en ese tiempo, con la lluvia temprana, sembraban la semilla. ¿Listo? Y con esas lluvias la semilla se fortalecía y llegaba al invierno. En el invierno obviamente no hay sol, todo es oscuro, nublado. Y por lo tanto, al no haber sol, la semilla no va a brotar bien ni va a dar fruto. Es decir, que todas las lluvias que comenzaban a partir de septiembre iban menguando a finales de diciembre. Y en enero paraban totalmente, hasta que a mediados de febrero volvía otra vez a caer una lluvia muy suave que le llamaban ellos la lluvia tardía. Esta lluvia tardía hacía que el fruto, o sea, que la planta que ya había crecido durante los meses anteriores pudiera dar fruto por causa de esa lluvia. ¿Ok? Sin esa lluvia no daría fruto. ¿Están conmigo hasta aquí? Así que los agricultores anhelaban la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que sus cosechas pudieran ser recogidas. Vamos a ver eso en la Biblia. ¿Listo? Para ello quiero que vayamos al libro de Jeremías. Vamos a Jeremías. Ya les digo el capítulo, se me está yendo por un momento. Jeremías capítulo 5, verso 24. Jeremías 5, 24. Noten lo que dice. Dice así, Jeremías capítulo 5, verso 24. ¿Están conmigo? Muy bien, dice así. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, es decir, específicamente en las estaciones que son. Y nos guarda los tiempos establecidos ¿de qué? De la siega. ¿Notaron eso? Los tiempos establecidos ¿para qué? Para la siega. La siega es cuando se recoge ¿el qué? El grano maduro. Ahora noten lo que dice Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Los que tienen la Reina Valera del 60, en la parte de arriba del capítulo 6 de Oseas dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. O sea, no eran sinceros. Y el capítulo 6, versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, dice el profeta Oseas, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿A qué les suena a ustedes eso? A lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y viviremos delante de ¿qué? De Él.
y conoceremos, note lo que dice el versículo 3, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, el alba es el amanecer, y vendrá a nosotros, ¿quién? Jesús, como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. ¿Notaron? ¿Cómo viene Jesús? Como lluvia ¿qué? Tardía o temprana a la tierra. Ahora noten la otra aplicación que hace ¿quién? Santiago en el capítulo 5 sobre la lluvia temprana y tardía. Noten lo que dice. Santiago capítulo 5 verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida ¿de quién? Del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardándolo con paciencia hasta que reciba ¿la qué? La lluvia temprana y tardía. Paremos ahí. Ya quedó esto claro, ¿verdad? Lo de la lluvia temprana y tardía. Ahora analicémoslo en el contexto escatológico. Cuando hablo escatología, se está hablando de eventos finales. Jesús, cuando habló del Evangelio, habló de la palabra de Dios como una ¿qué? Semilla. 5 minutos nomás. Usted me dijo que tenía tiempo, pastor. Me metí en la grande aquí. Bueno, voy a acelerar. ¿El qué? Jesús habló de ¿qué? De la parábola del sembrador. ¿Recuerdan eso? La palabra es la semilla. El terreno es ¿qué? Nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, cuando la iglesia primitiva iba a ¿qué? Se fundó, Dios ¿qué hizo? Derramó el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre los discípulos. ¿Para qué? Para que el terreno fuera ¿qué? Abonado para el sembrar la palabra de Dios en todos los judíos que estaban allí y los prosélitos. Y hubo 3,000 bautismos en un solo día. ¿Sí o no? Es decir, que la lluvia tardía, agua, vino ¿sobre qué? Sobre los discípulos como un don para el inicio de la obra. Pero la iglesia se sembró y ha crecido durante años. Pero ahorita todavía Dios quiere el fruto. Y para ese fruto, ¿qué necesita Dios? Otro derramamiento del Espíritu Santo. ¿Notaron eso? ¿Para qué? Para poder recoger ese fruto. Es tan así que en el libro de Juan, en el capítulo 4, Jesús le dice a los discípulos, cuando habla con la samaritana, le dice: ustedes dicen que faltan 3 meses para la cosecha, pero yo les digo, ya los campos están listos. ¿Refiriéndose a quién? A los samaritanos que la samaritana fue a traer. ¿Recuerdan eso? Pero noten la misma terminología de ¿qué? De la siega y todo en Apocalipsis 14. Noten lo que dice Apocalipsis 14. Versículo 14. Apocalipsis 14 dice: miré y aquí una nube blanca, dice el apóstol, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben qué es una hoz? Es un palo largo con una cuchilla en forma de media luna. ¿Para qué? Para coger la espiga y espigar el trigo y la cebada. Ahora, dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está ¿qué? Madura. Pero que para madurar la mies, ¿qué hay que hacer? Esperar ¿qué? La lluvia tardía. ¿Notaron eso o no? Ahora, sin perder la atención que tienen allí en este momento, noten que esto que está hablando aquí habla en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13. Es decir, la lluvia tardía va a caer, el derramamiento del Espíritu Santo va a caer ¿sobre qué iglesia? Sobre la que está proclamando ¿qué? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Pero para responder la pregunta y terminar, tengo que decirles,
Noten que el derramamiento del Espíritu Santo tiene unos contextos. Así como la lluvia temprana cae en una época específica y la tardía en una época específica, también el derramamiento del Espíritu Santo tiene una época específica. La primera época fue ¿qué? El inicio de la obra cristiana, de la iglesia primitiva. Y la segunda época será el final de la obra de Dios en esta tierra. Es decir, antes que Jesús venga, como dice Santiago, Jesús va a derramar su Espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre los que conocen el mensaje de ¿qué? De los 3 ángeles. Gracias por ese amén por allá. Muy tímido, pero amén. Gracias. Así que ¿qué? Que los que quieran recibir la manifestación de ¿qué? Del Espíritu Santo necesitan, escuchen esto, no conocer el mensaje de los 3 ángeles, sino que vivir en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga sobre usted, sobre nosotros, y pueda ¿qué? Utilizarnos para predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Hace años escuché que Jesús volverá. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes, Radio Advenimiento, la voz del Evangelio eterno, presentado por la Iglesia del Advenimiento, los 3 ángeles. Y ahora con ustedes, las hermosas enseñanzas de la Biblia, por un orador invitado de nuestra radio.